Hola a todos. Bueno, este también va a ser otro video teórico, ¿no? Entonces, es para unir un poco todo lo que les iba comentando en los anteriores videos. Seguramente muchos se preguntan para qué sirve todo esto, o sea, aparte de automatizar y estas pruebas, si realmente vale la pena, si realmente va a disminuir o no los costos de la infraestructura o los costos que estamos pagando. Entonces este video es justamente para hablar un poco de eso, ¿no? Cómo todos estos procesos que venimos hablando nos van a poder dar más información para poder decidir de una forma más acertada. Acá les quería contar un poco de unos conceptos básicos antes de entrar a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de un servicio de mensajería de cualquier restaurante, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien pide algo a domicilio en un restaurante, ¿no? O sea, normalmente tenemos restaurantes que tienen comida ya preparada, que le podemos llamar comida estática, o restaurantes que preparan la comida en el momento, ¿no? Que va a ser comida dinámica, digámoslo así, ¿no? Y cada uno de estos restaurantes va a tener una cantidad de mensajeros, ¿no?, disponibles para enviar estos productos. Dependiendo de la cantidad de mensajeros que tenga el restaurante, va a ser el límite de peticiones que va a poder atender. Peticiones sería cuando alguien llama a pedir un plato en particular. Entonces, de acá podemos ver que los restaurantes de comida rápida o ya preparada pueden bajar los costos. Eso es lo que usualmente sucede, ¿no? Y los restaurantes con comida preparada en el momento o comida dinámica dan más calidad, pero no pueden bajar los costos. Entonces, en este caso, la persona que toma el pedido, que recibe la petición y envía al mensajero, para nuestro ejemplo es el servidor, ¿no? Porque está sirviendo, está dando un servicio. El servicio en este caso sería el producto que estoy pidiendo. En este caso sería, no sé, en domicilio de cualquier tipo de comida, ¿no? Entonces el servidor está prestando un servicio y lo envía a través de sus mensajeros. Cuando un cliente llama a este servidor o a la sucursal del restaurante, está haciendo una petición, y cuando el servidor le contesta y le envía el producto y la persona lo recibe, esa sería la respuesta, ¿no? Que esto pues en inglés sería lo mismo, el request y el response, que es exactamente lo mismo pero en inglés, ¿no? Entonces de ahí vamos a ver que bueno, les quería también contar un poco más de por ejemplo, cuando un restaurante está con todos los mensajeros ocupados, va a tener que comenzar a contestar, a decir que no, mira, en ese momento estoy con demora, tu pedido puede llegar un poco más tarde, ¿no? O si llega el caso de un usuario que llama a tal hora y justo llega en un momento de mucho tráfico, hora pico, va a tener que esperar mucho tiempo para que sea atendido, ¿no? Esto pasa exactamente lo mismo a nivel de software, ¿no? Tenemos un servidor que tiene una cantidad de mensajeros disponibles para atender las peticiones de los clientes, ¿no? Solo que en este caso las peticiones de un cliente van a ser, no sé, dame un listado de productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre o cualquier aplicación que muestre productos, ¿no? Mira si este usuario se puede loguear. Esas son las peticiones o las preguntas que se van a hacer el servidor, y el servidor va a contestar en el primer caso con el listado de productos, o va a contestar con este usuario se puede loguear o no se puede loguear, ¿no? Esos son, cada petición es como una pregunta que se le hace al servidor y el servidor contesta con la respuesta, ¿no? Funciona de la misma forma. Cuando el servidor se queda sin mensajeros o todos los mensajeros están ocupados, pasa exactamente lo mismo que pasa cuando un restaurante ya no tiene mensajeros disponibles en la vida real. Va a comenzar a contestar con demora, o contestando diciendo que en ese momento no puede atender ninguna petición, ¿no? Entonces cuando pasan estos casos, cuando el servidor está saturado, hay diferentes preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Lógicamente es mejor
tener esta información desde antes para poder decidir con más calma y no tener la presión del tiempo para tomar una decisión a lo mejor que es apresurada, riesgosa y que nos puede generar mayor costo. Entonces, una de las posibles soluciones, ¿no?, hablando así de la analogía con el mundo real, sería si me conviene subcontratar un servicio de mensajería, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si me conviene tener otra sede de mensajería que esté cerca al domicilio de donde yo recibo la mayor cantidad de tráfico, ¿no?, de peticiones, ¿no? Otra opción podría ser, por ejemplo, yo sé que los pedidos que vienen de comida son más altos a la noche, ¿no?, cuando la gente a lo mejor ya está desocupada, y solamente en esa franja de tiempo es que me quedo sin mensajeros, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es subcontratar un servicio de mensajería flexible que solo esté disponible en esos horarios, ¿no?, en esos horarios de alto tráfico, para que me ayude a suplir la demanda de alto tráfico, ¿no? Otra pregunta que me podría hacer es si yo puedo optar por entregar el producto al día siguiente o entregarlo con retraso, ¿no? O sea, tener la información de qué tipos de pedidos, o sea, qué tipos de usuarios sí van a aceptar que les entregue al día siguiente y qué tipos de usuarios no van a querer que les entregue al día siguiente, ¿no? Entonces, sería, yo recibo la llamada, le contesto al usuario diciéndole que ya recibí su pedido y que está en proceso y bueno, que seguramente lo va a tener en el transcurso del día siguiente. Entonces sería como otra opción para evitar este tipo de congestión, ¿no? Obviamente hay que saber qué cosas se pueden manejar de esa forma y qué cosas no, y para eso necesito obviamente la información para decidir. Por eso estamos hablando de las pruebas automatizadas, de las pruebas de estrés, de las pruebas de carga, que le estaba hablando otra vez en el ejemplo del auto. Con toda esta información yo voy a saber en qué punto me voy a quedar sin mensajeros y voy a tener ya, digamos, de antemano toda la información que necesite para, en base a esa información, poder tener una decisión acertada sin la presión del tiempo y obviamente que me convenga a nivel económico. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la comida, vimos que los restaurantes que dan comida rápida o comida previamente preparada, que le podríamos decir comida estática, ¿no?, son menos costosos, no pueden bajar los costos. Y los restaurantes que preparan la comida en el momento o que dan comida dinámica son más costosos. Esta misma analogía se puede aplicar en software, ¿no? Lo dinámico por lo general es más costoso y lo estático es mucho menos costoso, exactamente igual. También hay que hacer esa separación, no mezclar dinámico con estático. Por ejemplo, si yo tengo algo dinámico, o sea, estoy pagando por algo dinámico para solamente contestarlo de forma estática, estoy desperdiciando el costo, ¿no? Estoy pagando de más por algo que realmente no necesito. Entonces hay que tener muy claro esa diferencia, ¿no? ¿Qué es dinámico y qué es estático, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos examinar si en el sitio que tenemos, en el software, lo que sea, qué partes de la interfaz del usuario no cambian mucho en el tiempo o cambian, no sé, cambian una vez al día, cambian una vez cada hora, cambian una vez cada 15 minutos. Entonces, no solamente es que sea estático, sino que también puede ser estático por X cantidad de tiempo. ¿Por qué es importante saber eso, no? Porque si yo logro identificar el contenido estático, yo sé que voy a poder grabar una copia para mostrarla siempre, ¿no? Esa copia le vamos a llamar caché. Entonces es bastante importante tener este análisis, ¿no? Y eso no solamente es o sea, ponemos estático por X cantidad de tiempo, porque por ejemplo si yo estoy recibiendo, no sé, pongamos que sean 1000 peticiones por segundo, ¿no? Y sé que a un usuario final esperar un segundo no le hace ninguna diferencia. Si yo puedo durante un segundo dejar que ese contenido sea estático, ya me estoy ahorrando 999 peticiones en un segundo. Entonces
la unidad de tiempo realmente no interesa, depende más bien es del volumen de peticiones que tenga, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro para poder hacer este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, como les decía, las capas de caché son copias que se guardan, que se contestan de una forma muy rápida porque son estáticas y tienen un costo realmente bastante bajo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de caché, ¿no? Tengo caché de vista, caché en el backend. En el caso de caché de vista se trata sencillamente de, por ejemplo, si yo tengo en mi sitio web, ¿no? Tengo un menú que solamente cambia una vez al día, ¿no? Supongamos que sea, no sé, un sitio de noticias, ¿no? Que solo estoy actualizando los encabezados una vez al día. Entonces yo sé que esa parte va a ser estática durante un día y puedo puedo grabar esa respuesta, o sea, en un caché de vista, y que eso lo conteste siempre el caché de vista, que va a ser demasiado económico y además va a ser muchísimo más rápido. Entonces la idea de estas capas de caché es que no dejan que la petición pase hasta el servidor, sino que la contestan ellos mismos en el momento. Eso hace que sea mucho más rápido y mucho más barato. También con la información que se obtuvo de las pruebas, nosotros podemos, pruebas más estadísticas, podemos identificar cuándo tenemos los cuellos de botella, y si ya sabemos los cuellos de botella, en qué horarios son, los horarios pico, yo ya podría hacer una estimación de cuál es la cantidad de tráfico que voy a recibir en cierto horario, y en base a eso prepararme antes de que pase y que se congestione el servidor y se tenga un problema de que el servidor no puede contestar porque está muy saturado. Entonces para eso son este tipo de pruebas, para evitar eso. Si por ejemplo estamos, no sé, ante un servicio que el objetivo del servicio es darle respuesta muy rápido al usuario, y está sin servicio por más de una hora, como un servicio, no sé, de mensajería, de WhatsApp o lo que sea, a veces esa hora puede hacer que las personas comiencen a explorar otras alternativas, ¿no? Como en el mismo caso de WhatsApp, que hay gente que comenzó a explorar otras alternativas de mensajería justamente porque tuvo picos de mucho tráfico, y en eso la idea es evitar esos lapsos de tiempo para que no perdamos usuarios y que podamos siempre estar creciendo. Entonces también hay que identificar lo que les decía, cuál es el tiempo esperado para ejecutar un proceso, o sea, cuál es el tiempo aceptable para un usuario para tener respuesta a un servicio, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno, antes cuando se iba al cine, compraba el cine, uno compraba una entrada para ir al cine, y la respuesta de que ya está aprobada la transacción tardaba bastante tiempo, ¿no? Varios minutos, a veces una hora o dos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que hay cierta cantidad de servicios a los cuales los usuarios ya están acostumbrados a esperar y otros que no. Por ejemplo, si el usuario va a ir a ver el listado de películas que hay para decidir cuál va a comprar, es algo que no va a esperar, porque en base a eso está la decisión de si va a pagar o no. Entonces hay que tener claro también para cuándo es aceptable esperar al usuario y para cuándo no. Y también tener lógicamente presente que entre más simple sea algo, también va a ser menos costoso. O sea, porque tenemos diferentes capas de caché, ¿no? Si a lo mejor tenemos una capa de caché de vista y después otra capa más del lado del backend, y a lo mejor tenemos otros orígenes de datos que son mucho más rápidos, o sea, hay que evaluar si realmente todo eso comparado con lo que espera el usuario realmente nos está generando más o más o menos gasto, ¿no? Yo les hacía también el ejemplo que les puse en otro video, que por ejemplo una capa de caché como Varnish o Akamai, o también hay otra que es Cloudflare, permite grabar las respuestas de estos contenidos estáticos y contestarlas muy rápido. Eso sería más o menos a grandes rasgos qué es lo que uno tiene que analizar para poder bajar los costos de un servicio. El mismo ejemplo que yo les decía,
con un cambio muy sencillo de montar una capa de caché de vista, se logró bajar hasta la sexta parte del costo del servicio, o sea, pagando exactamente lo mismo. Porque, o sea, en este caso, si nosotros queremos agregar otro servidor, que sería equivalente a comprar otra sucursal con otro set de mensajeros disponibles, eso va a ser más costoso porque se va a tener que pagar por eso. Entonces la idea es ver, digamos, ese tipo de alternativas. Eso es lo que les quería compartir, y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.